Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy, te vengo a mostrar cómo hice este precioso muñequito en homenaje a todas las personas que me escriben de México. Hoy lo vamos a hacer también con el modelo de la bandera de Chile. Y lo estamos haciendo en anillas de lata y con la tapita que usted puede conseguir cuando destapa el aceite, los refrescos, los jugos. Ese también lo vamos a utilizar. Vamos a comenzar. Bueno, mire, esta es la anilla de las pequeñas. Tengo un hilo de 1 milímetro de 2 hebras y una aguja 1.7. Vamos a comenzar haciéndole nuestro punto de seguridad para aguantar el hilo y comenzamos a tejer. Vamos a hacer 9 medios puntos en cada orificio. Aquí 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estamos comenzando por los zapatos. Los mismos hacemos de este lado. Hacemos 9 también y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. Ponga su puntico de seguridad para que sepa cuando llegue aquí. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cerramos con un punto deslizado. Aquí cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadena y comenzamos a tejer la vuelta 2 y la vuelta 3, un punto en cada punto de base. O sea, hacemos los mismos 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. Acuérdese que usted tiene que hacerle la tapita aquí para tapar que no se vea el relleno. Eso lo puede ver en el tutorial hocico. Ahí tenemos cómo se hace la tapita. Y usted, cuando ya haya tejido estas 3 vueltas, se la coloca. Entonces ya aquí ya terminé mis 3 vueltas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta, usted hace un medio punto y continúa haciendo 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. 4 disminuciones seguidas y teje los otros 9 puntos como se presenta. Un punto en cada punto de base. Y terminamos esta vuelta con 14 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya llegué. Estos hilitos, usted después lo corta o lo pierde por dentro. Estos son con que comenzamos. Entonces aquí ya hace un medio punto en esta quinta vuelta y empieza a hacer 2 disminuciones seguidas. Usted esto lo tiene que agarrar con cuidado porque como es pequeño, se le va haciendo más pequeñito el espacio. Aquí lo agarra con cuidado y va haciendo 2 disminuciones seguidas y los demás puntos los teje como se presenta. Hoy yo estoy haciendo el de Chile, hice este de México. Lo estoy haciendo de la bandera de donde yo recibo más comentarios en honor a esas personas que me escriben desde Chile y desde México. Así vamos tejiendo, mire. Un punto en cada punto de base. Aquí ya terminé y terminé esta vuelta con 12 vueltas, que hago un medio punto
y continúo haciendo 2 disminuciones seguidas. Así, 2 disminuciones seguidas. Las voy agarrando con cuidado. Y usted cierra su punto para que no le quede tan abierto. Y termino esta vuelta aquí haciendo un punto en cada punto de base y termino la vuelta con 10 medios puntos. Así voy tejiendo. Aquí ya, mire, aquí ya hice mi vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mi vuelta 6. Ahora esta vuelta 7 voy a tejer un punto en cada punto de base. O sea, los 10 medios puntos los voy tejiendo como se presenta en este color y después hacemos el cambio de color. Así lo vamos tejiendo. Aquí ya termino aquí y acuérdese que para hacer el cambio de color usted no lo termina. O si usted lo va a terminar, usted lo hace así. Deja este en suspenso y agarra su hilo con que va a comenzar y entra entre el medio de las 2 hebras. Entre el medio de las 2 hebras y comienza, hace así. Así. Y después que ya lo tenga ahí, usted entra entre el medio, mire, entre el medio de la cadena y hace un punto deslizado. Punto deslizado. Ya este lo puede alar. Este ya usted lo ala y lo deja así. Y aquí mismo hace un medio punto. Y usted va a tejer esta haciendo un punto en cada punto de base. O sea, los mismos 10 medios puntos, usted los teje. Un punto en cada punto de base. Así lo va tejiendo. Hasta llegar allí donde comenzamos y hicimos el punto deslizado. Ese punto deslizado usted no lo teje, usted teje el medio punto. Así vamos tejiendo. Mire, aquí. Ya estamos llegando ahí. Y ese usted no lo teje. Usted teje sus 10 medios puntos. Aquí comenzamos así. Ya esta hebra ya usted la puede cortar. Aquí está, mire, el punto deslizado. Aquí usted entra en este, en el que es el medio punto. Y hace así. Para que esto le quede, mire, el cambio de color. Y aquí va, si continúa tejiendo y va a tejer 3 vueltas. O sea, esta que es la primera y continuamos tejiendo 2 vueltas más. Así, vamos tejiendo un punto en cada punto. Y aquí tenemos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la 9. Teje la 9 también. Volvemos cuando haya terminado la vuelta 9. Aquí ya terminé aquí mi vuelta, mis 3 vueltas del rojo. Ajá, aquí. Entonces yo voy a comenzar aquí ahora haciéndole, yo termino, como vamos a hacerle la banderita completa, aquí yo, es mi punto aquí donde yo comencé. Yo hago, son 5 y 5, aquí hago 1 y 2 y termino. Esta hebra la dejo así y aquí en el medio yo voy a comenzar con mi hilo blanco. Acuérdese que como son el derecho y el revés, usted lo comienza con blanco y el otro lo comienza con el azul. Usted entra entre el medio de las 2 hebras, así, y agarra su hilo blanco para comenzar haciendo el cambio de color para hacerle el color blanco. Aquí, así. Y entra entre el medio, porque esto va a quedar en el frente tiene que quedar un poco más bonito. Entonces usted hace su cambio de color aquí, un punto deslizado, lo aprieta y aquí entra y hace su medio punto. Ese es el que va a tejer el medio punto, no el punto deslizado que acabó de hacer. Este rojo ya usted lo saca así. Ese usted lo puede ir cortando. ¿Bien? Y aquí comenzamos a hacer 5. 1, 2,
3, 4 y 5. Hace lo mismo. Aquí estos 5, deja esta hebra así y hace el cambio de color con el azul, porque estamos haciendo el de Chile. Aquí usted entra entre el medio. No, ese sí no lo corte, porque usted sabe que tenemos que hacer 2 vueltas, 3 vueltas con esta. Aquí usted agarra su hilo, ala, así, y entra entre el medio, hace su punto deslizado para el, y entra ahí mismo y hace su medio punto. Así, su medio punto. Y este lo vuelve y lo saca así. Ese usted lo puede ir llevando entre las hebras que va tejiendo y se le va a hacer un poco más fácil tejer cuando vaya a hacer el cambio de color. Así lo va haciendo. Aquí comenzamos a hacer y hacemos los 5. Y lo mismo que hacemos aquí, lo vamos haciendo allá, 3 vueltas. Así vamos haciendo. Lo vamos repitiendo. Aquí ya yo llegué. Aquí no tejo que es el deslizado, sino este que está aquí. Pero antes de hacer yo dejo mi hebra aquí y continúo con el blanco, porque tengo que hacer 3 hileras blancas, 3 hileras azules. Usted lo busca, su hilo blanco, y empieza a tejer con el blanco, haciendo el cambio de color. Y teje sus 5 puntos. Aquí entra entre el medio de la hebra, saca su hilo blanco y comienza, ya no entra en el deslizado, sino en el del medio punto. Y hace su cambio de color. Así va tejiendo. Nos vemos cuando hayamos terminado esta vuelta. 5 vueltas blancas, 5 vueltas azules. Bueno, mire cómo ya va. Le voy a hacer otra vuelta para que usted vea cómo es que vamos tejiendo. Aquí usted que es el último, usted lo deja en suspenso. Entra entre el medio de las 2 hebras, agarra su azul, lo toma, lo ala y aquí se desliza. Aquí es el cambio de color. Yo entro aquí, entre el medio de la hebra, saco mi punto y tejo mi medio punto. Aquí es un punto deslizado. Aquí entro entre el medio y hago mi punto deslizado. Y en ese mismo punto hago mi medio punto. Aquí, así. Y así voy tejiendo. Así. Hago 5 medios puntos aquí, 5 medios puntos del blanco. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Así. Agarrando las 2 hebras. Y aquí cuando llegue, lo dejo en suspenso y agarro el blanco. Así. Entro entre el medio de las 2 cadenas. Así. En mi punto, saco mi hilo y me deslizo aquí entre el medio. Hago un punto deslizado. Entro ahí mismo y hago mi medio punto. Y continúo haciendo los 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Aquí ya hice mis 5. Y aquí continúo haciendo igualito mi otra vuelta. Y esta es la última vuelta. Tenemos 3, 6 y las 7. 13 vueltas. Así vamos haciendo. Aquí ya yo eso lo dejo en suspenso y agarro mi hebra azul. Esta. Así, esto lo dejo así. Ya esta azulita ya yo la jalo. Mire, ahí me queda ya suelta. Aquí usted entra entre el medio del punto y jala su hebra azul.
así. Esta, cuando ya usted ale esa hebra azul, ya usted esta blanca la puede alar. Y continúa haciendo aquí entre el medio, hace su punto deslizado, así. Y en ese mismo punto entra y hace su medio punto. Y continúa tejiendo los 5 medios puntos. Y ya este blanco ya lo puede cortar porque esta es la última vuelta. 3, 4 y 5. Así hacemos la bota. Miren, la botica. Así. 10 medios puntos. Así nos queda. Cuando usted vaya a tejer la otra bota, este blanco lo teje primero de este lado y acá hace el azul. Así lo hacemos. Así quedan las boticas. Miren. Usted las va rellenando a medida que va tejiendo, va rellenando. Y así queda. Miren. De este lado, como yo le estoy diciendo, usted comienza tejiendo con el blanco y del otro lado comienza tejiendo con el azul para que le quede el derecho y el revés. Ahora vamos a hacerle la estrellita. Luego lo tejemos así, mire. Vamos a hacerle la estrellita. Usted trate de hacer las estrellitas lo más chiquitas. Lo más chiquita que le puede salir es con el hilo más delgadito. Mire que este es el hilo que yo lo estoy tejiendo doble. Ahora lo voy a hacer con un hilo nada más, con una hebra. Y lo estoy usando una aguja número 12, delgadita, la número 12. Usted hace su anillo mágico. Aquí, usted hace su anillo mágico y va a hacer aquí 5 medios puntos. Aquí hacemos con cuidadito porque como es delgadito y la aguja es delgadita, usted va tejiendo con cuidado. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cerramos nuestro anillo y lo apretamos. Ajá. Y cerramos con un punto deslizado. Así. Esto lo apretamos bien, que quede bien apretadito. Aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Nos regresamos con un punto deslizado y aquí hacemos un medio punto. Entramos en la siguiente cadena con un punto deslizado y repetimos. 1, 2 y 3. Un punto deslizado y un medio punto. Y entramos en la siguiente cadena. Así. 3 cadenas. 1, 2 y 3. Un punto deslizado y un medio punto. Usted, si usted lo hace con más tranquilidad, le va a salir mucho más bonito porque usted va a apretar bien las puntadas. La aprieta bien para que le quede bien chiquito y cerradito aquí. Y entramos en la siguiente cadena. Y así vamos tejiendo. Aquí ya llevamos 4. Aquí hacemos 1, 2 y 3. Entramos con un punto deslizado, medio punto y entramos en la última cadena y un punto deslizado. Así. Mire, aquí, así nos queda la estrellita. Mire. De aquí, usted le puede poner también su goma para que le quede durita. Pero así queda, mire. Así quedó ya la estrellita. Usted le saca sus hilitos, se los pone por detrás, le hace un nudito. Y de esta hace 3, las 2 de la botica y uno para el sombrero. Vamos a hacerle ahora el sombrero. El sombrero, vamos a hacer un anillo mágico con 6 medios puntos. Aquí hacemos nuestro punto de seguridad y comenzamos a tejer 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer la otra mitad con el rojo. Como yo les dije en la botica, así también comenzamos aquí así. Entramos entre el medio de los puntos y agarramos el rojo
haciendo los otros 3 puntos. Así. 1, 2 y dejamos este en suspenso. Ya este lo jalamos, el blanco. Así. Y cerramos nuestro anillo mágico. Aquí así. Lo cerramos. Ahora vamos a comenzar a hacer los mismos 6 medios puntos, lo hacemos. Los volvemos a tejer. Entrando en el medio, jalamos nuestro hilo blanco y ya este rojo lo podemos cerrar, jalar. Así. Y hacemos los mismos 6 medios puntos, los vamos tejiendo. Así vamos tejiendo, lo mismo. Mire cómo queda, mitad y mitad. Así. 1, 2 y 3. 3. Este lo dejamos aquí y entramos entre el medio de los 2 puntos y agarramos el rojo. Amiga, usted los subtítulos los puede desactivar dándole a la pantalla y en las 12 usted ahí lo desactiva. Mire, así. El blanco ya usted lo jala, así. Y aquí va tejiendo sus otros 3 puntos rojos. Así. Aquí ya usted le da vuelta. Mire que le queda mitad y mitad. Así. Bueno, ya aquí ya terminé esta vuelta y vamos a comenzar la vuelta 3. Aquí mire que ya tengo ahí donde tengo su... No termino. Estos hilos, si usted quiere, usted los puede cortar, las hebritas que quedan. Así. Usted aquí, vamos a comenzar ahora con el blanco. Aquí vamos a comenzar haciendo un punto y un aumento. Así. Entramos entre el medio de las 2 hebras y agarramos el blanco, porque ya vamos a tejer aquí. Y hacemos 1 y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos esta vuelta con 9 medios puntos. Aquí 1, dejo esta así, entro entre el medio, agarro el rojo y repito lo mismo. Este ya lo jalo. Usted lo puede ir llevando aquí si usted quiere para irlo haciendo más fácil. Aquí me toca mi 2 puntos porque es aumento. Un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. 1 y un aumento. Aquí ya ahora termino con mi rojo y vamos a hacer ahora la vuelta 4. En esta vamos a hacer 2. Aquí mire que vamos a comenzar con el blanco. Entro entre el medio. Este lo dejo en suspenso. Y entro entre el medio del punto. Así, entre los 2. Y agarro mi blanco. Y comienzo a tejer aquí. Ya este rojo lo puedo jalar. Y lo puedo llevar aquí así. Y hago un aumento. Vamos a comenzarlo con un aumento. Esto es para que no quede abierto el punto. Y hacemos 2 medios puntos. 1 y 2. Y aquí hacemos el aumento. 1 y 2. Dejo este así y agarro el rojo.
Esto para que quede mitad y mitad aquí. La mitad roja, la mitad blanca. Así. Y así vamos tejiendo toda esta vuelta. Bueno, ya aquí terminé mi vuelta 4 y entonces vamos a hacer la vuelta 5, 6, 7 y 8. Las vamos a tejer de la misma forma. Mire, entramos entre el medio, jalamos nuestro hilo blanco para hacer el cambio de color. Cuando ya lo hayamos agarrado, jalamos y comenzamos a tejer un punto en cada punto de base. Así, del lado blanco, blanco, del lado rojo, rojo. Y así vamos tejiendo estos 12 puntos en todo el contorno hasta la vuelta 8. Volvemos cuando haya finalizado la vuelta 8. Bueno, ya aquí termino esta vuelta y vamos a introducir lo mismo, haciendo lo mismo, pero aquí vamos a hacer 12 aumentos. O sea, estos son 12 que tenemos aquí y ahora aquí vamos a agarrar de la misma forma haciendo aumento. Entrando, aquí ya lo jalamos y aquí empezamos a tejer en aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Aquí vamos a hacer en cada punto de base aumento. En los blancos, 12 aumentos. En los rojos, 12 aumentos. Igualito, entrar un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Estoy terminando mi vuelta. Y aquí hago lo mismo. Pero aquí ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Un punto y un aumento. Aquí vamos tejiendo, ya este rojo lo jalamos y seguimos tejiendo. Hice un punto, un aumento. Así vamos tejiendo. Mire cómo va quedando. La mitad blanca, la mitad roja. Así. Un punto y un aumento y terminamos esta vuelta con 36 medios puntos. Aquí cuando ya vayamos en la mitad del rojo, vamos a hacer un cambio de color con el color azul. Aquí introducimos, dejamos en suspenso y entramos entre el medio y agarramos el azul. Así. Y vamos a comenzar a tejer esta otra mitad de donde va el rojo. Lo jalamos ya el rojo. Lo podemos jalar. Y aquí comenzamos a hacer, aquí tenemos un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Así lo vamos tejiendo solo en la mitad del rojo. O sea, la mitad roja y la mitad azul en la parte del rojo. El blanco lo dejamos como está. Así mismo. Y vamos tejiendo uno y un aumento. Cuando lleguemos al blanco, aquí esto lo dejamos así, cuando lleguemos al blanco, ahí continuamos tejiendo toda la hilera en blanco, pero aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Lo dejamos así y introducimos entre el medio de las dos, del punto, así, y agarramos nuestro hilo blanco, así, y empezamos a tejer aquí. Lo podemos jalar ya, este hilo azul, así lo podemos sacar y empezamos a hacer aquí un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar otra vez aquí, pero solo que en la mitad rojo, la mitad azul, toda blanca. Rojo, azul, la mitad blanca, esta vuelta. Así la vamos haciendo.
Aquí vamos a ir tejiendo en esta vuelta un punto y un aumento. Usted va haciendo de la misma forma en el blanco, blanco. Y en el azul, azul, y en el rojo, rojo, haciendo así, que nos queda así. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Esto es para terminar con 48 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Entonces, mire, ya así ya va quedando. Aquí ahora le vamos a hacer la última vuelta y esta se la vamos a hacer en punto cangrejo. Cuando lleguemos aquí, nosotros hacemos aquí un punto deslizado. Así. Y usted sabe cómo se hace el punto cangrejo. Es tejiendo para atrás. Agarre las dos hebras. Así. Entramos hacia atrás. Jalamos nuestro hilo y tejemos. Sacamos nuestro punto. Entramos en el que sigue. Y así vamos tejiendo. Un punto en cada punto. Y vamos tejiendo en el azul, azul. En el rojo, rojo. Y apenas que ya vayamos terminando, por lo menos este azul, cuando ya usted lo vaya terminando, usted lo va cortando para que la hebra que le quede la vaya perdiendo con el otro que continúa. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Ahora que vaya llegando ya el rojo, volvemos. Aquí, mire, ya sí, llegué ya y saqué, mire aquí, se lo voy a volver a hacer aquí. Aquí tengo ya que este es el último puntico azul en cangrejo. Aquí entro, saco y yo aquí lo termino con el rojo. Con el rojo, aquí lo termino. Jalo este azul y corto para perderlo, como le dije, ya aquí así, este pedacito ya lo voy perdiendo entre el rojo, así, lo voy escondiendo. Entonces, un punto en cada puntito, así. Y este lo voy perdiendo ahí dentro, así. Así voy tejiendo y de la misma forma como hice aquí, voy haciendo con el rojo, con el blanco también, así, y voy perdiendo el rojo. Volvemos cuando ya haya finalizado de hacer mi punto cangrejo en todo el contorno. Miren, ya así, ya aquí le coloqué su estrellita. Mire, así le va a quedar el sombrerito. Así usted lo hace. Ahora vamos a hacerle la carita. Bueno, mire, estas son las tapitas. Mire, si usted se consigue una tapita de esta, del aceite, de los refrescos, le sirve. Usted le abre sus dos huequitos aquí si le quiere poner ojitos de presión, pero si no, usted no le abre huequito aquí, la deja lisita aquí y nada más le abre aquí para ir tejiendo en todo el contorno. Así lo hacemos. Usted aquí lo va a tejer llenándola que le quede cerradita toda aquí así. Agarra su hilo y aquí vamos cerrando en todo el contorno. Aquí este primero lo hace así, pero el segundo lo hace medios puntos altos, así, y lo vamos llenando. No le importe cómo le vaya quedando en este momento así, porque después cuando usted le continúe, ella va cerrando. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llenarlo. Volvemos cuando lo haya terminado de llenar. Así lo va llenando en todo el contorno. En el mismo huequito este que comenzó, así lo va llenando en todo el contorno. Bueno, mire, aquí ya, mire cómo va quedando. Usted la llena, que le quede llenita su espacio. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Así. Aquí vamos a hacer medios puntos. Hacemos dos cadenas. Y hacemos medios puntos altos. Medios puntos altos entrando en todo el contorno. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo en todo el contorno toda esta vuelta. Así vamos haciendo. Volvemos cuando haya finalizado esta vuelta.
Así lo vamos haciendo. Entonces, mire, vea, ya aquí ya le hice sus medios puntos en todo el contorno. Mire que cuando ya usted se lo hace, ya ella agarra su forma. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base, pero medio punto. No medio punto alto, sino medio punto. Así. En cada punto de base usted va tejiendo en todo el contorno. Y esto lo vamos a hacer esta vuelta y 2 vueltas más. O sea, 4 vueltas. La 1 que fue la con que forramos, la 2 medio punto y 2 de puntos medio punto. Así. Aquí ya yo hice mi vuelta y ahora vamos a hacerle 2 medios puntos. Esto ya para irlo cerrando. 2 medios puntos y una disminución. Así lo hacemos en todo el contorno. 2 medios puntos y una disminución. Aquí ya terminé mi vuelta y voy a comenzar haciendo un punto y una disminución. Aquí vamos haciendo una disminución. A medida que usted vaya cerrando, usted vaya rellenando. Va rellenando, porque esta es la última vuelta. Un punto y una disminución. Y aquí vamos rellenando enseguida para la otra. La vamos a cerrar con aguja. Aquí ya yo rellené. Aquí usted va agarrando una hebrita de cada punto y lo cierra. Lo va cerrando y este hilo lo perdemos. Aquí cuando ya hayamos terminado de cerrar, usted le pone sus ojitos de presión o ojitos. Como esto es una tapita, los de presión no necesitan ponerle atrás aquí así, usted lo cierra así. Le hace su puntito de seguridad y este hilo lo pierde. Aquí, mire, aquí yo abro aquí donde tengo yo el puntico que yo le abrí para ponerle, yo le voy a poner en su depresión, mire, así. Si no, usted se los puede poner así como mire que son movibles. Le pone su poquito de silicón y ahí los pone. Y aquí, cuando es así como la tapita es dura, mire que entra, ellos no se le va a salir. Así, y usted la coloca. Así, sus ojitos de presión. Así. Aquí ahora le vamos a hacer su bigote. Aquí vamos a hacer el bigote. Yo se lo voy a hacer en blanco para que usted vea, pero usted lo hace en negro. Aquí hacemos nuestro puntico de seguridad y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí nos deslizamos en el siguiente punto con punto deslizado. Uno, en el que sigue un punto deslizado. Así vamos tejiendo. Aquí vamos a hacerle un medio punto en el que sigue, en la siguiente cadena. En la que sigue hacemos un punto alto. En el que sigue hacemos un punto doble alto. Así. En el que sigue hacemos un punto alto. Y aquí nos deslizamos en el siguiente cadena, un punto deslizado, y la que sigue otro punto deslizado. Y volvemos a repetir lo mismo, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, un punto alto y 2 puntos, mire, las 2 cadenas que nos quedan, hacemos un punto deslizado y la otra cadena otro punto deslizado y así hacemos el bigote, mire, así, el bigotico. Usted corta después su hilo
Y así nos queda el bigote. Mire, que lo vamos a colocárselo ahí. Así, en negro yo lo hice, pero se lo hice aquí en blanco para que usted lo viera. Aquí lo tengo. Mírelo como quiera. Así queda el bigotico. Bueno, aquí usted va uniendo ya, va agarrando una hebrita de aquí, del sombrerito y de aquí. Y así lo va cosiendo en todo el contorno. Va agarrando su hebra y va agarrando del sombrero también. Así. Y lo va cosiendo en todo el contorno. Va agarrando de aquí. Así. Y de aquí. Aquí. Y así. Y así lo va cosiendo en todo el contorno hasta terminarlo de coser, que le quede bien ajustadito. Aquí usted va a agarrar y va a entrar donde está el huequito, donde hicimos el anillo para hacer los puntos. Usted entra ahí y vuelve y entra ahí buscando otra vez la parte donde entró. Así. Este mismo lo baja aquí así y este mismo lo pasa por aquí así. Aquí hace así y aquí ajusta su bigote así. Si usted quiere, usted también le puede poner un poquito de silicón y lo pega. Pero si no, usted lo pone así y lo cose ahí. Vuelve a entrar otra vez en su anillito mágico que hizo, donde hizo sus puntadas, y ahí pierde su hilo por detrás. Así. Y ahí ya le quedó bien agarrado. Así lo hace. Y ahora le vamos a colocar en las boticas, aquí así. Usted aquí lo coloca así. Primero coloca una, o usted las puede unir también, así. Las une aquí, haciendo una unión. Las cose ahí. Así. 3 puntadas. Y luego usted las coloca aquí. Y así la cuesta ahí, acostadito, y los va uniendo. Uniendo en todo el contorno. Así como cose esta, cose la otra. Así. De los dos lados. De este lado y del otro lado. Así lo vamos cosiendo. En todo el contorno. Así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elaboren. Es muy fácil, sencillo de hacer, se hace con poco material y reciclando y ayudando a hacer algo distinto y bonito al mismo tiempo. Y gracias a todos mis suscriptores, gracias por su apoyo. Poco a poco iremos haciendo a cada uno. Y mire, este es el de México. Mire qué lindo quedó. Usted le puede hacer el bigote más grande o más pequeño. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. No olvide suscribirse y darle like.